Bienvenida, bienvenido. Esto es el canal más aburrido del mundo, con historias que solo buscan calmar tu mente o encaminarte a tus dulces sueños. A tu dulce sueño profundo, entre nubes de algodón y brisa suave. Solo quédate, escucha y relájate. Puedes suscribirte. Muy bien. Ahora relaja el cuerpo. Aquí vamos. El taller de restauración de muebles. La mañana entraba lentamente por los ventanales altos del taller, iluminando motas de polvo que danzaban en suspensión. Era un espacio amplio con olor a madera vieja y barniz, donde el tiempo parecía moverse a otro ritmo. En las estanterías descansaban herramientas de otra época. Formones, gubias y cepillos de madera desgastada por el uso. Cepillos que habían acariciado incontables superficies a lo largo de décadas. En el centro del taller, un reloj antiguo marcaba las horas con suavidad. Cada tic-tac era un latido discreto en la tranquilidad del espacio. Fuera, el mundo continuaba su ritmo acelerado. Pero aquí dentro, cada movimiento era meditado y cuidadoso. La luz iba cambiando su ángulo gradualmente, recorriendo diferentes rincones a medida que pasaban las horas. Era el comienzo de otro día en el taller de restauración, donde los muebles no solo se reparaban físicamente, sino que recuperaban fragmentos de su historia y propósito. Cada pieza esperaba pacientemente su turno, como pacientes en una consulta silenciosa, cada uno con sus heridas y sus recuerdos incorporados en la madera. El maestro restaurador. El maestro Andrés llegó puntual como siempre, con su mandil de lona ya desgastado por años de oficio. Sus manos, surcadas de pequeñas cicatrices y vetas de barniz, se movían con seguridad incluso antes de tomar ninguna herramienta. Lo primero era encender la radio vieja, que siempre sintonizaba la misma emisora de música clásica. El sonido apenas audible se mezclaba con el silencio del taller. Luego revisaba el calendario de trabajo escrito a mano en una pizarra grande. Cada proyecto anotado con su fecha de entrega estimada, en tiza blanca. Hoy le tocaba continuar con el escritorio de caoba de principios de siglo. Una pieza que había llegado con las patas debilitadas y la superficie llena de marcas. Andrés se acercó a la cocinita y preparó su café matutino. El aroma se expandió lentamente por el taller, mientras el agua hervía con su sonido burbujeante y constante. Al volver a su banco de trabajo, pasó los dedos por la superficie del escritorio, como saludando a un viejo conocido antes de comenzar la jornada. Cada gesto suyo era parte de un ritual establecido durante 40 años. Y cada movimiento tenía su razón de ser y su momento preciso. Tomó el primer formón del estante
donde guardaba sus herramientas preferidas. Todas ordenadas por tamaño y tipo en compartimentos de madera. Las herramientas más antiguas las había heredado de su propio maestro, y las trataba con el mismo respeto que a los muebles que llegaban al taller. Empezó lijando suavemente un área pequeña del escritorio. El movimiento de su brazo era rítmico y constante, como el vaivén de un péndulo o las olas en la orilla. No se trataba de apresurar el proceso, sino de entender la madera, de sentir bajo sus dedos las vetas y las historias que contenía. Entre pasada y pasada de lija, observaba el cambio de textura, los tonos que emergían bajo el desgaste superficial, la verdadera personalidad del mueble que empezaba a revelarse. Así transcurrieron las primeras 2 horas de la mañana. En ese diálogo silencioso entre el artesano y su material, donde el tiempo se medía en progresos casi imperceptibles, pero constantes como el latir del reloj en la pared. El sol ahora iluminaba directamente su banco de trabajo, creando pequeños reflejos dorados en las herramientas metálicas. Era una luz que Andrés conocía bien y esperaba cada mañana, porque sabía que duraría exactamente 45 minutos, antes de continuar su camino por el taller. En ese momento, la campanilla de la entrada sonó suavemente, anunciando la llegada del aprendiz que venía 3 veces por semana. Andrés asintió para sí mismo sin dejar de trabajar. Era justo el momento en que esperaba esa interrupción, para hacer una pausa y compartir algún conocimiento. La rutina del taller continuaba su curso predecible, como las estaciones que se suceden año tras año, sin sobresaltos, pero con una belleza profunda en su constancia. El aprendiz, un joven llamado Daniel, llegó con su cuaderno de notas, siempre dispuesto a aprender los secretos del oficio. Andrés le indicó que observara el proceso de encolado que comenzaría. Una operación que requería precisión, pero también paciencia infinita. Mientras preparaba la cola animal que prefería para trabajos delicados, explicaba al joven las razones de cada elección material. La cola se calentaba en su recipiente de vidrio antiguo, emitiendo un olor característico que Andrés asociaba con su infancia, cuando visitaba el taller de su abuelo ebanista los veranos. Con un pincel ancho de cerdas naturales, aplicó la cola caliente sobre las juntas que debía reforzar en el cajón del escritorio. El gesto era fluido y 1000 veces repetido a lo largo de su vida. Daniel observaba en silencio, absorbiendo cada detalle, sabiendo que estas lecciones no estaban en ningún libro técnico, sino que se transmitían de maestro a aprendiz, como siempre. Andrés colocó las piezas encoladas en prensa cuidadosamente, ajustando la presión exacta necesaria para un buen encolado.
ni demasiado fuerte que pudiera dañar la madera vieja, ni demasiado suave que no asegurara la unión perfecta. Mientras la prensa hacía su trabajo durante la siguiente hora, Andrés mostró al joven cómo afilar correctamente las gubias sobre la piedra de aceite que guardaba en un cajón especial. El sonido de la herramienta deslizándose sobre la piedra era otro de los ritmos habituales del taller. Un sonido que se repetía varias veces cada semana y que Andrés encontraba profundamente relajante. Como de costumbre, a media mañana llegó el proveedor de maderas, un hombre que conocía desde hacía 30 años y con quien compartía un café y conversaciones tranquilas. Hoy traía una tabla de nogal con una veta especialmente hermosa, que Andrés había encargado para reemplazar una pieza faltante. La examinó al trasluz, buscando imperfecciones o tensiones, moviendo la cabeza aprobatoriamente ante la calidad del material, mientras su proveedor despotricaba amablemente sobre la madera moderna. Andrés asentía, compartiendo su nostalgia por los materiales de antes, más difíciles de trabajar, pero infinitamente más nobles y duraderos. Después de que el proveedor se marchó con su próximo pedido, Andrés retiró el cajón de la prensa y comprobó el encolado, pasando los dedos por la unión para sentir su solidez. Satisfecho con el resultado, procedió a limpiar el exceso de cola con un raspador de madera que él mismo había fabricado años atrás. Daniel observaba cada movimiento, tratando de memorizarlo, sabiendo que le tomaría años alcanzar esa naturalidad. Pero Andrés le aseguraba que todos comenzaron igual, torpes e inseguros, hasta que un día las manos entendieron. Más allá de lo que la mente pudiera comprender o explicar. La mañana avanzaba y el taller se llenaba de nuevos olores. El del barniz que Andrés preparaba para una silla cercana. El de la cera de abejas que derretía para su mezcla especial. El del almuerzo que comenzaba a calentarse en la cocinita. Todos estos aromas se mezclaban en el aire quieto del taller, creando una atmósfera única que los clientes reconocían al entrar, y que permanecía en la ropa y en los recuerdos mucho después. Andrés miró el reloj y supo que era hora de la pausa del mediodía. Un momento que respetaba religiosamente desde siempre. Porque un artesano descansado trabaja mejor que uno cansado. Y la paciencia, sabía, es el material más importante en restauración. Más valioso que la madera más exótica o la herramienta más precisa. Era la capacidad de esperar los tiempos que cada proceso requería, sin acelerar lo que debía ser lento, sin forzar lo que debía ser natural. Así concluyó la sesión de la mañana en el taller de Andrés. Con el aprendizaje silencioso de Daniel y la sabiduría práctica del maestro.
ambos compartiendo no solo técnicas, sino una forma de entender el tiempo, donde lo bien hecho perdura más que lo rápido terminado, y donde cada objeto restaurado guarda algo del alma de quien lo repara. El joven aprendiz. Daniel llegaba al taller, siempre unos minutos antes de lo acordado, observando desde la puerta cómo el maestro comenzaba su ritual matutino. Llevaba apenas 3 meses como aprendiz, pero ya reconocía cada sonido, cada aroma, cada rutina que llenaba el espacio silencioso. Su cuaderno de notas ya mostraba el desgaste en sus esquinas, y las páginas se habían llenado de dibujos, observaciones y preguntas. Hoy, mientras observaba el proceso de encolado, notaba detalles nuevos. La forma en que el maestro sostenía el pincel, con firmeza pero delicadeza. El ángulo exacto en que aplicaba la cola, ni muy espesa ni muy diluida. Y ese momento de espera, antes de unir las piezas, que parecía crucial. Daniel aspiraba profundamente el olor a cola animal caliente. Un aroma que, poco a poco, se volvía familiar y hasta reconfortante. Mientras las piezas estaban en prensa, el maestro le enseñaba a afilar. Y Daniel concentraba toda su atención en el movimiento circular, en la presión constante pero suave sobre la piedra de aceite. Sus manos jóvenes, aún torpes en comparación con las del maestro, iban aprendiendo la memoria muscular de cada gesto y cada presión. Entre pasada y pasada de la gubia sobre la piedra, el maestro explicaba. Sobre los ángulos de corte, sobre el filo perfecto para cada madera. Y Daniel asentía, tratando de absorber no solo la técnica, sino la paciencia. Esa cualidad que, comprendía ahora, era fundamental en este oficio. Al llegar el proveedor, Daniel se apartaba discretamente, observando. Como el maestro y el hombre conversaban, con la tranquilidad de los años. Y cómo examinaban la madera, con mirada experta y manos conocedoras. La tabla de nogal que traían hoy tenía una veta especialmente hermosa. Y Daniel anotaba mentalmente las características que la hacían especial. El sonido de la campana de la entrada siempre lo hacía sonreír. Era como un recordatorio amable de que el taller estaba conectado con el mundo. Pero a su propio ritmo, sin prisa pero sin pausa, constante y sereno. Mientras el maestro trabajaba en el cajón encolado, Daniel preparaba té. Otra de las pequeñas rutinas que había adoptado como parte de su aprendizaje, y que el maestro aceptaba con una sonrisa discreta de agradecimiento. El vapor del agua caliente se elevaba formando espirales delicadas, que se desvanecían en el aire tranquilo del taller iluminado por el sol. Daniel miraba alrededor los proyectos en diferentes etapas de restauración, cada uno con su historia
su estado particular, su proceso único. Y sentía que, poco a poco, comenzaba a entender el lenguaje silencioso. De la madera, de las herramientas y del tiempo bien empleado. La mañana transcurría entre enseñanzas prácticas y observación atenta. Y Daniel notaba cómo sus sentidos se agudizaban en este ambiente. Aprendía a escuchar el sonido de la madera bajo la lija o el formón, a reconocer los olores de diferentes barnices, maderas y ceras, y sobre todo, a valorar el silencio productivo que llenaba el taller. Un silencio que no era vacío, sino lleno de significado y propósito, donde cada gesto, por pequeño que fuera, contribuía a algo mayor. La preservación de la belleza, el rescate de la memoria en los objetos y la continuidad de un oficio que trascendía a las personas mismas. Daniel tomaba notas mientras el maestro explicaba sobre las maderas, sobre su comportamiento según la estación, su reacción a la humedad. Conocimientos que venían de la experiencia, no de los libros técnicos, y que el joven apuntaba cuidadosamente, sabiendo su valor incalculable. En estos momentos, comprendía que estaba aprendiendo algo más que restauración. Estaba aprendiendo una forma de estar en el mundo, paciente y atenta, donde el proceso importaba tanto como el resultado final alcanzado, y donde el tiempo, lejos de ser un enemigo, era un aliado valioso. El reloj de pared marcaba las 11, y Daniel sabía que pronto vendría la clienta con la silla de su abuela, su primer proyecto supervisado. Y sintió una mezcla de nerviosismo y emoción, contenida y serena, pero también confianza en lo aprendido hasta ahora en el taller, y en la guía paciente del maestro que lo orientaba en cada paso. La clienta llegó exactamente a las 11:15, como había anunciado, trayendo consigo no solo la silla, sino también su historia familiar. Daniel la recibió con la tranquilidad que había observado en el maestro, y la invitó a pasar mientras preparaban el espacio para examinar la pieza. La silla era sencilla, de roble macizo, con el asiento desgastado por el uso, y las patas laterales, algo flojas por el paso del tiempo y la humedad. Mientras la mujer explicaba los recuerdos asociados a aquel mueble, Daniel escuchaba con atención, comprendiendo que no restauraba solo madera, sino también memorias, afectos y pedazos de historia personal. El maestro observaba desde su banco de trabajo, sin intervenir directamente, pero atento a cada gesto, cada pregunta, cada evaluación que hacía su aprendiz. Daniel examinó las juntas debilitadas, con cuidado y meticulosidad, y explicó a la clienta el proceso que seguiría para fortalecerlas, mencionando los materiales que usaría y el tiempo aproximado requerido.
Su voz sonaba más segura de lo que él mismo esperaba, en ese momento. Y notó, con satisfacción discreta, que la mujer asentía comprendiendo. Confiando en su criterio joven, pero guiado por la experiencia del maestro. Después de que la clienta se marchó, dejando la silla para su restauración, Daniel se quedó mirando la pieza, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también la emoción tranquila de poder devolverle su estabilidad, y con ella prolongar su vida útil y los recuerdos que contenía. El maestro se acercó entonces, y juntos revisaron cada detalle de la silla, hablando de los mejores métodos para abordar cada reparación necesaria. Y Daniel sentía que, en estos intercambios, aprendía más que en semanas. No solo sobre técnicas, sino sobre criterio y sobre la ética del oficio. Sobre cuándo intervenir y cuándo respetar las huellas del tiempo. Sobre cómo equilibrar la funcionalidad con la preservación auténtica. Lecciones que, comprendía ahora, eran el corazón verdadero de la restauración, y que separaban al simple reparador del verdadero artesano conservador. Juntos comenzaron el desmontaje cuidadoso de las partes afectadas, documentando cada paso con fotografías y anotaciones detalladas, para asegurar que, al reasamblar, todo encajara en su lugar original. Daniel sentía las texturas de la madera bajo sus dedos, ásperas y suaves, y olía los aromas que desprendía al ser trabajada con las herramientas. Cada viruta que caía al suelo, cada sonido de la madera al ceder, eran parte de una conversación antigua entre el hombre y el material, que ahora él, poco a poco, comenzaba a entender y a continuar. El maestro le mostró cómo mezclar el serrín con la cola para rellenar las pequeñas grietas, sin alterar el carácter esencial de la pieza. Y Daniel practicó la técnica en un trozo de madera sobrante primero, hasta sentir la consistencia adecuada y el gesto preciso para aplicarla. Mientras trabajaban, el taller se llenaba de sonidos familiares. El roce de la lija sobre la superficie, el golpe suave del martillo, el crujido tenue de la madera vieja al ser tratada con respeto. Y por supuesto, la música clásica de fondo, siempre presente y discreta. Daniel notaba cómo el tiempo transcurría de manera diferente aquí, sin la urgencia del mundo exterior, pero con un propósito claro. Cada movimiento tenía su razón, cada pausa su función específica. Y al final del día, los progresos, aunque pequeños, eran tangibles y satisfactorios en su modestia y en su contribución a algo perdurable. Al guardar las herramientas y limpiar el banco de trabajo, Daniel reflexionaba sobre todo lo aprendido durante esta jornada y sentía gratitud por tener esta oportunidad de aprendizaje único.
no solo de un oficio, sino de una forma de vida más contemplativa, donde las manos piensan, los materiales hablan y el tiempo cura, y donde lo bien hecho, aunque lleve más tiempo, perdura generaciones. El maestro cerró el taller, como siempre, revisando que todo estuviera en orden. Y ambos salieron juntos, dejando atrás el espacio silencioso y sereno, que guardaría en su memoria los progresos del día hasta la mañana siguiente, cuando todo el proceso, lento pero constante, volvería a comenzar. Con la misma paciencia de siempre y la misma dedicación cuidadosa, que caracterizaba no solo el trabajo, sino la vida misma en el taller. Daniel caminó hacia su casa, notando detalles que antes pasaba por alto. La textura de la madera en una ventana antigua, el sonido de sus pasos. Y comprendió que el taller le estaba enseñando a ver el mundo diferente, con ojos más pacientes y con mayor aprecio por lo bien hecho, por lo que perdura y por lo que contiene historias worth preservando. La clienta con la silla familiar. La señora Elena llegó al taller, con paso calmado pero decidido, trayendo consigo no solo la silla, sino toda una carga de recuerdos. Sus manos, delicadas y con algunas arrugas, acariciaron el respaldo. Antes de explicar la historia que acompañaba a aquel mueble modesto. Esta silla, contó con voz suave, había pertenecido a su abuela materna y había estado en la cocina familiar durante más de 60 años. En ella se habían sentado generaciones para pelar papas o leer, o simplemente contemplar el jardín a través de la ventana. Daniel la escuchaba con atención, notando como cada detalle contado añadía capas de significado a la simple estructura de madera. La silla ya no era solo un objeto, sino un testigo silencioso, de risas compartidas, de conversaciones íntimas, de vida cotidiana. El maestro se acercó y juntos examinaron la pieza con respeto, como si al tocarla pudieran sentir los ecos de todas esas historias. Elena señaló las marcas específicas que quería preservar cuidadosamente, incluyendo una pequeña hendidura donde su abuela apoyaba siempre la cuchara, y los desgastes en los travesaños causados por los pies de los niños, que mecieron la silla una y otra vez, soñando con otras cosas. Mientras Daniel tomaba notas y medidas precisas de la silla, Elena continuó compartiendo anécdotas que surgían espontáneamente, como si el taller, con su atmósfera de paciencia y escucha, invitara a estas confidencias, a estos recuerdos largamente guardados. Habló de su abuela, tejiendo en esa silla durante las tardes de invierno, y de su madre, cosiendo botones, mientras esperaba noticias importantes, y de ella misma,
en su infancia, dibujando en el borde de la mesa. Siempre cerca de ese rincón cálido que representaba la silla familiar. Daniel sentía que su trabajo adquiría una dimensión nueva. No se trataba solo de reparar madera, sino de conservar legados. De permitir que estos objetos cotidianos siguieran contando sus historias. Por muchos años más, en medio de un mundo que cambiaba rápidamente. El maestro asentía comprensivo, compartiendo alguna anécdota similar. De otras piezas que había restaurado, cargadas de significado afectivo. Y cómo, a lo largo de los años, había aprendido a leer. No solo la madera, sino las emociones que traían consigo los clientes. Elena sonrió al escuchar estas reflexiones, encontrando consuelo. En saber que su silla estaría en manos, que entendían su verdadero valor. Que iba más allá de lo económico, o incluso de lo estético. Y se conectaba con lo esencial, con la memoria, con la continuidad. Después de concretar los detalles de la restauración y la fecha estimada, Elena se despidió con un apretón de manos y una mirada de confianza, dejando atrás la silla que parecía esperar pacientemente su turno. Entre las otras piezas que poblaban el tranquilo taller de restauración, Daniel la observó marcharse y luego volvió su atención al mueble, que ahora veía con otros ojos, cargado de nuevas significaciones. Y comprendió, una vez más, la profundidad del oficio que aprendía, donde lo técnico y lo humano se entrelazaban inseparablemente, donde cada restauración era un acto de respeto hacia el tiempo y hacia las pequeñas historias que dan sentido a nuestras vidas. El maestro se acercó y colocó una mano en su hombro brevemente. Un gesto silencioso de aprobación por cómo había manejado la situación. Y luego, señalando la silla, comenzó a explicar el plan de trabajo, priorizando siempre la preservación del carácter original del mueble y de aquellas marcas específicas que la clienta quería conservar, porque entendía que eran parte fundamental de la identidad del objeto y de los recuerdos que contenía entre sus vetas y sus nudos antiguos. Así comenzó el proceso de devolverle a la silla su estabilidad, sin borrar las huellas del uso que testimoniaban su historia vivida. Ese equilibrio delicado entre reparar y preservar que define la restauración y que convierte este oficio en algo mucho más que carpintería, en un acto casi arqueológico de rescate y de homenaje simultáneo a las personas que usaron estos objetos y a las vidas que contuvieron. Daniel comenzó el trabajo en la silla con una concentración especial, limpiando primero la superficie con un trapo suave y seco, para retirar el polvo acumulado sin alterar la pátina del tiempo.
Cada centímetro que limpiaba revelaba detalles nuevos e interesantes. El color original de la madera, bajo capas de cera envejecida. Pequeñas marcas de herramientas, de la construcción artesanal inicial. Y hasta algún resto de pintura en los rincones más escondidos. El maestro le mostró cómo preparar una solución limpiadora suave, con jabón neutro y agua tibia, para no dañar la madera antigua. Y juntos fueron retirando, cuidadosamente, años de suciedad, sin llegar nunca a lo abrasivo que pudiera borrar la historia. Mientras trabajaban, hablaban de las diferentes capas de significado que pueden tener los objetos domésticos en la vida de las familias. Y como los restauradores tienen el privilegio de acceder a estas historias, siendo, en cierta forma, guardianes temporales de la memoria material. Daniel sentía el peso de esta responsabilidad, pero también su belleza. La oportunidad de contribuir a que estas narrativas continuaran. En un mundo donde tantas cosas se desechan y se olvidan rápidamente. Al examinar las patas flojas, descubrieron que las juntas originales estaban debilitadas por la sequedad, más que por daños estructurales, y que con una humidificación controlada y un reencolado preciso, recuperarían su firmeza original sin necesidad de intervenciones mayores. El maestro explicó el proceso de humidificación, paso a paso detallado. Cómo envolver las áreas afectadas con trapos húmedos no empapados. Y esperar el tiempo necesario para que la madera absorbiera humedad, sin deformarse ni crear tensiones nuevas en la estructura antigua. Mientras la madera se humidificaba lentamente, Daniel preparó la cola, siguiendo las instrucciones exactas que ya empezaba a memorizar. Midiendo las proporciones con cuidado, calentando a fuego muy suave y removiendo constantemente hasta alcanzar la consistencia perfecta. El olor a cola animal caliente llenó nuevamente el espacio del taller, mezclándose con el aroma de la madera húmeda y de la cera derretida, creando esa fragancia característica que Daniel ya asociaba con el aprendizaje, con la paciencia, con el cuidado, con el hacer bien las cosas. Sin prisas, pero con atención constante a cada pequeño detalle. Cuando llegó el momento de aplicar la cola, Daniel lo hizo con manos firmes, recordando cada enseñanza, cada gesto observado, cada corrección hecha. Y sintió, con satisfacción callada, que sus movimientos eran más seguros, que sus decisiones más claras, que su comprensión más profunda. El maestro observaba en silencio, interviniendo solo cuando era necesario, pero Moustli dejando que el joven encontrara su propio ritmo de trabajo y desarrollara esa confianza interior que solo viene con la práctica.
y con el tiempo dedicado a observar y a hacer una y otra vez. Después de encolar las juntas, colocaron la silla en prensa, ajustando la presión con precisión para no dañar la madera vieja, pero asegurando un contacto perfecto entre todas las superficies. Luego vino la espera, esa parte fundamental de cualquier restauración, donde no se puede hacer nada, excepto tener paciencia y confiar. En los materiales, en las técnicas, en el proceso natural del secado. Daniel aprovechó este tiempo para limpiar y ordenar sus herramientas, y para anotar en su cuaderno todos los pasos realizados hasta ahora, incluyendo observaciones personales sobre lo sentido durante el proceso, sobre la conexión especial que había establecido con esta silla, y con la historia familiar que ahora compartía de alguna manera. El maestro, mientras tanto, revisaba otros proyectos en curso, pero siempre atento al tiempo de secado, a los detalles que importaban, a ese ritmo constante del taller, donde cada cosa tiene su momento, y donde las prisas no tienen cabida, solo la constancia y el cuidado. Así transcurrió la tarde, entre actividades tranquilas y pausadas, hasta que llegó el momento de retirar la silla de la prensa y comprobar, con alegría contenida, que las juntas estaban sólidas, que la silla recuperaba su estabilidad sin perder su carácter, y que estaba lista para continuar su vida en la familia de Elena, portando sus historias pasadas y dispuesta a recoger nuevas memorias. En esa continuidad silenciosa de los objetos bien hechos y cuidados, que trascienden generaciones y conectan el ayer con el mañana, a través de algo tan simple y tan profundo al mismo tiempo, como una silla de cocina, testigo de lo cotidiano y lo esencial. El proveedor de maderas. Don Roberto llegó al taller, como cada jueves por la mañana, con su furgoneta azul, llena de tesoros en forma de maderas nobles. Su visita era siempre un evento esperado, no solo por los materiales, sino por la conversación tranquila y el intercambio de noticias del gremio. El hombre, de unos 60 años, y manos tan trabajadas como las del maestro, entró saludando con familiaridad y depositó sobre el mostrador una tabla de cerezo salvaje con unas vetas especialmente onduladas, que parecían contar, por sí solas, la historia del árbol en el bosque. Andrés la examinó al trasluz, girándola lentamente entre sus manos, buscando nudos ocultos, tensiones internas o defectos estructurales. Pero la madera era perfecta, secada al aire durante los años necesarios, y curada con esa paciencia que solo los buenos proveedores comprenden. Mientras tanto, Daniel observaba el ritual que se repetía cada semana.
el examen cuidadoso, el regateo amable, el intercambio de opiniones. Y finalmente, la aceptación satisfecha de ambas partes involucradas. Don Roberto no era un simple vendedor, sino un conocedor profundo. De maderas, de sus características, de su comportamiento en el tiempo y de los usos específicos para los que cada tipo era más adecuado. Hablaba de la madera no como de un material inerte, sino vivo, con personalidad propia, con virtudes y defectos, con carácter único. Y esta perspectiva resonaba profundamente con la filosofía del taller. Después de cerrar el trato por el cerezo y por unas tablas de roble, don Roberto se quedó un rato más, tomando el café de siempre y compartiendo noticias sobre otros artesanos de la región, sobre proyectos interesantes, sobre técnicas tradicionales recuperadas y sobre la dificultad creciente de encontrar maderas de buena calidad, secadas naturalmente, no en hornos acelerados, que las tensionaban. Daniel escuchaba estas conversaciones, absorbiendo no solo información, sino toda una cosmovisión sobre el trabajo con materiales naturales y sobre la importancia de las redes entre quienes valoran lo bien hecho. Don Roberto preguntó entonces por el progreso de la silla de Elena, mostrando un interés genuino por las historias detrás de los proyectos. Y asintió comprensivo cuando Andrés explicó el enfoque de la restauración, priorizando la conservación sobre la renovación completa del mueble. Compartió entonces una anécdota sobre una mesa similar que había visto, y como el restaurador había logrado mantener su esencia intacta, aplicando los mismos principios de respeto por la historia del objeto. Estos intercambios, aparentemente casuales, eran en realidad lecciones valiosas sobre la ética y la filosofía de la restauración, transmitidas no en un aula, sino en la conversación entre colegas, en el compartir experiencias y criterios desarrollados con los años. Daniel tomaba mentalmente nota de cada concepto, de cada ejemplo, sabiendo que este conocimiento práctico era tan importante como el técnico, y que definía la diferencia entre un buen trabajo y uno excepcional. Don Roberto se despidió finalmente, prometiendo traer la próxima semana un lote especial de nogal italiano que había conseguido por un contacto y que sabía que Andrés apreciaría especialmente por su calidad. Su partida dejó el taller un poco más vacío, pero lleno de nuevas posibilidades, representadas por esas maderas que esperaban ser transformadas en reparaciones discretas que prolongarían la vida de otros muebles, y con ellos de las historias y los recuerdos que contenían en su esencia. Andrés colocó las nuevas adquisiciones
en el área de almacenamiento, clasificándolas por tipo y por proyecto destino, con su método habitual, mientras explicaba a Daniel las razones detrás de cada elección. ¿Por qué el cerezo para ese proyecto específico, el roble para aquel otro? Y cómo estas decisiones materiales afectaban el resultado final, no solo estéticamente, sino en durabilidad y en compatibilidad histórica, pues cada época y cada región usó maderas diferentes en sus muebles. Y respetar esta autenticidad era parte fundamental del trabajo bien hecho. Daniel ayudó a mover las tablas, notando su peso, su textura, y empezando a desarrollar ese ojo entrenado que distinguía entre una madera mediocre y una realmente excepcional, entre un material que simplemente cumplía y uno que inspiraba, que sugería posibilidades, que invitaba a ser trabajado con respeto y que prometía resultados que honrarían tanto al árbol original como al artesano que lo transformaba y al usuario final que lo disfrutaría. En ese ciclo continuo de naturaleza, oficio y vida cotidiana, que se repetía una y otra vez en el silencioso mundo de la restauración, la visita de don Roberto dejó, como siempre, una energía particular, una sensación de conexión con un mundo más amplio de artesanos, que compartían los mismos valores y las mismas preocupaciones sobre la calidad, la autenticidad y la preservación de los oficios. Andrés pasó el resto de la mañana trabajando con la nueva madera de cerezo, cortándola con precisión para reemplazar una pieza faltante, en un armario del siglo XIX que estaba restaurando para un museo local. Daniel observaba cómo la madera fresca se integraba con la antigua, no como un parche visible, sino como un complemento discreto, que respetaba el original mientras aseguraba la funcionalidad. El proceso de envejecimiento artificial que Andrés aplicaba con maestría igualaba los tonos, sin falsificar la historia del mueble restaurado. Ese equilibrio delicado entre lo nuevo y lo viejo, entre lo añadido y lo original, que define el arte sutil de la restauración conservadora y respetuosa. Mientras trabajaban, hablaron de don Roberto y de su historia, cómo había heredado el negocio familiar de importación de maderas, y cómo había transformado lo que era un simple comercio en una verdadera vocación de servicio a los artesanos serios, buscando siempre los mejores materiales en los lugares más insospechados y estableciendo relaciones con aserraderos pequeños y cuidadosos, que todavía trabajaban con métodos tradicionales y sostenibles. Andrés explicó cómo esta red de proveedores confiables era esencial para poder realizar trabajos de calidad que duraran generaciones.
y cómo, en un mundo de producción masiva y materiales sintéticos, estas conexiones humanas, basadas en la confianza y el conocimiento, se volvían cada vez más valiosas y cada vez más escasas también. Daniel comprendía ahora que el taller no era una isla aislada, sino parte de un ecosistema mayor de personas y conocimientos, donde cada eslabón de la cadena, desde el bosque hasta el mueble terminado, contribuía al resultado final y a la preservación de un patrimonio, no solo material, sino también inmaterial, de técnicas y saberes, que se transmitían de generación en generación, con orgullo discreto, y con la conciencia clara de estar participando en algo importante, algo que trascendía el momento presente y que conectaba pasado y futuro, a través de objetos cotidianos, cargados de significado y de belleza. Al mediodía, mientras descansaban antes del almuerzo, Daniel revisó el progreso de la silla de Elena, que ya mostraba mejoras significativas. Las patas estaban firmes otra vez, el asiento estable y seguro, y solo faltaban algunos retoques finales, de acabado y de protección, para devolverla a su dueña, lista para otros 60 años de uso y de nuevas memorias que se sumarían a las ya acumuladas, en sus vetas y en sus nudos, en sus marcas y en su pátina. Andrés aprobó el trabajo con una sonrisa, señalando pequeños detalles que podían mejorarse todavía, pero reconociendo el avance evidente del aprendiz en comprensión técnica y en sensibilidad estética. Esa tarde llegó una nueva clienta con un espejo Art Nouveau que necesitaba restauración en su marco delicadamente tallado. Y Daniel pudo observar cómo el maestro manejaba la consulta, con la misma paciencia y el mismo respeto que había mostrado con Elena, escuchando no solo los daños materiales, sino la historia personal, que hacía de aquel objeto algo más que un simple espejo decorativo. Al final del día, mientras guardaban las herramientas y limpiaban, Daniel reflexionaba sobre todo lo aprendido en estas semanas. No solo sobre técnicas específicas o sobre tipos de madera, sino sobre esa filosofía profunda que impregnaba cada acción. Esa manera de entender el tiempo, no como un enemigo a vencer, sino como un aliado a respetar en sus ritmos y en sus procesos. Esa concepción del trabajo, no como una mera actividad productiva, sino como un acto casi meditativo, de cuidado y de preservación. Y entendió que, quizás sin saberlo completamente al comenzar, había encontrado no solo un oficio, sino una forma de vida, que resonaba profundamente con sus valores más esenciales, con su necesidad de significado en un mundo a menudo superficial, y con su deseo de contribuir
a algo que perdurara más allá de él, mientras ayudaba a que otros, a través de estos objetos restaurados, mantuvieran sus conexiones con el pasado y con sus seres queridos. En esa cadena invisible de memoria y afecto que nos hace humanos y que se materializa, a veces, en cosas tan simples como una silla, un espejo, un armario o cualquier objeto cargado de historias, esperando pacientemente, en talleres como este, su segunda oportunidad, para seguir cumpliendo su función original de contenedor de recuerdos y de testigo silencioso de las vidas que toca y que acompaña. A lo largo del tiempo, con discreción y con constancia conmovedora. La restauración del espejo Art Nouveau. La señora Clara llegó al taller, con movimientos cuidados y lentos, sosteniendo entre sus manos un espejo de marco extraordinariamente tallado. La pieza era claramente Art Nouveau, con esas líneas sinuosas características, que imitaban formas naturales, de plantas y flores estilizadas, y que evocaban, en su diseño elegante, toda una época de refinamiento. El marco, aunque dañado en algunas partes, conservaba su belleza original, con detalles dorados desvaídos y tallas de líneas orgánicas y fluidas. Clara lo colocó sobre el mostrador, con una mezcla de preocupación y cariño, explicando que había pertenecido a su tía abuela, una mujer de gran carácter, y que había presenciado, desde su posición en el vestidor familiar, momentos importantes de varias generaciones de mujeres de su familia. El espejo no solo reflejaba imágenes, sino también historias íntimas, preparativos para bodas, ajustes de vestidos, peinados elaborados, y esas conversaciones confidenciales que solo ocurren frente al espejo. Cuando una mujer se observa a sí misma, con honestidad y con esperanza. Andrés examinó la pieza con especial cuidado, reconociendo su valor. No solo sentimental, sino también artístico e histórico indiscutible. Las reparaciones anteriores, hechas con materiales inadecuados, habían causado más daño que beneficio al noble marco antiguo, y sería necesario deshacer esos parches antes de comenzar la verdadera restauración. Daniel observaba fascinado la complejidad de las tallas sinuosas, mucho más delicadas que cualquier mueble que hubiera visto hasta ahora, y comprendía que este proyecto representaría un nuevo desafío técnico, requiriendo herramientas más precisas y una paciencia aún mayor. Clara señaló las áreas más dañadas, incluyendo una esquina fracturada, donde la madera se había quebrado y perdido un pequeño fragmento, y varias secciones del dorado original que se estaban descascarando. Pero también pidió expresamente que se mantuvieran algunas marcas,
como un pequeño arañazo superficial que su madre había hecho de niña, y que formaba parte de la biografía acumulada del objeto querido. Mientras Andrés tomaba notas detalladas y fotografías documentales, Clara compartió anécdotas específicas vinculadas al espejo hermoso, como su bisabuela lo había comprado en un viaje a París joven, y cómo había sobrevivido a mudanzas, guerras y cambios sociales. Siempre en el mismo lugar de honor, en el dormitorio principal. Testigo mudo pero atento de transformaciones personales y colectivas. Daniel sentía que con cada historia, el espejo ganaba profundidad, dejando de ser un objeto decorativo para convertirse en un documento, en un testigo material de sueños, esfuerzos y resiliencia femenina. A lo largo de décadas desafiantes y de momentos históricos complejos. Cuando Clara se marchó, dejando el espejo para su restauración, el taller pareció adquirir una nueva dimensión, más delicada y refinada. Y el trabajo que se avecinaba prometía ser tan interesante como desafiante, representando un cambio de escala y de approach técnico significativo, pero manteniendo la misma filosofía de base, de respeto por la historia y por las vidas que los objetos contienen y reflejan literalmente. En el caso particular y poético de este espejo antiguo y elegante, que había visto tantos rostros a lo largo de su existencia prolongada, y que pronto vería nuevos rostros, continuando su función testimonial, en esa cadena de generaciones que se miran unas a otras a través del tiempo, encontrando conexiones inesperadas en superficies reflectantes antiguas y en marcos tallados con esmero por artesanos de otra época, pero con sensibilidades similares a las de quienes ahora los restauran. En ese diálogo continuo entre el ayer y el hoy, a través de lo bien hecho y de lo cuidadosamente preservado contra el olvido y el deterioro, como un acto de resistencia tranquila frente a la fugacidad del mundo, y como un testimonio de fe en la permanencia de la belleza y la memoria, a través de objetos cotidianos que trascienden su función práctica, para convertirse en símbolos de continuidad y de significado profundo. La restauración del espejo Art Nouveau comenzó con documentación exhaustiva, midiendo cada detalle, fotografiando cada ángulo, dibujando esquemas, para asegurar que, durante el proceso, nada se perdiera o alterara. Sin la debida consideración y sin la aprobación consciente del maestro. Andrés explicó a Daniel los principios específicos de restauración, aplicables a piezas decorativas y especialmente a aquellas doradas, donde la intervención debe ser mínima, irreversible cuando sea posible, y donde el criterio estético adquiere una importancia aún mayor.
que en los muebles puramente funcionales, como sillas o mesas. El primer paso fue limpiar cuidadosamente la superficie del marco, usando hisopos de algodón y soluciones limpiadoras muy suaves, para retirar el polvo acumulado en los recovecos de las tallas, sin dañar el dorado superviviente ni la pátina del tiempo valiosa. Daniel trabajó con una concentración intensa, casi suspendiendo la respiración. Consciente de la fragilidad del material y de la precisión requerida. Cada movimiento de sus manos era calculado y deliberado exactamente. Cada presión aplicada era medida y consistentemente controlada. Mientras limpiaba, descubría detalles que antes habían pasado desapercibidos. Pequeñas hojas talladas, flores minúsculas, tallos entrelazados. Toda una flora imaginaria, capturada en madera por manos expertas. De un artesano anónimo que había trabajado con igual dedicación. Siglos atrás, en algún taller europeo, probablemente ya desaparecido. Al retirar los viejos repuestos inadecuados, encontraron anderniz, restos del yeso original y de las capas de preparación tradicionales, que permitirían recrear fielmente las técnicas de dorado auténticas, usando materiales compatibles con los empleados en la fabricación inicial. Andrés mostró a Daniel cómo preparar la mezcla de yeso y cola para rellenar las áreas perdidas, recreando el perfil original del tallado. Un proceso que requería paciencia y un understanding profundo de las formas orgánicas y del estilo característico Art Nouveau, donde cada curva, cada voluta, cada motivo floral o vegetal respondía a una filosofía estética específica y a un momento histórico que era importante comprender para restaurar con sensibilidad y criterio. Daniel practicó primero en un trozo de madera sobrante y preparado, hasta sentir cierta soltura con las espátulas y los instrumentos pequeños, y hasta desarrollar ese tacto delicado necesario para el trabajo minucioso que se avecinaba en los próximos días de reconstrucción paciente. Mientras el yeso secaba en las primeras áreas tratadas, comenzaron la preparación de las láminas de oro para el redorado parcial. Otro proceso ritualizado que Andrés explicó con detalle meticuloso. Desde el tipo específico de oro hasta el adhesivo tradicional a utilizar. Y las herramientas especializadas necesarias para aplicar las láminas. Frágiles como el ala de una mariposa y tan valiosas como hermosas. El taller se llenó de nuevos olores, el del yeso fresco, el de la cola. Y de nuevos sonidos, el roce de los pinceles más suaves, el crujido tenue. De las láminas de oro al ser manipuladas, con pinzas especializadas. Y la respiración contenida
de Daniel concentrado en su tarea delicada. Andrés trabajaba a su lado, guiando cada movimiento importante, pero permitiendo que el joven experimentara y aprendiera haciendo, cometiendo pequeños errores corregibles y celebrando pequeños aciertos. En ese proceso gradual de aprendizaje práctico y de crecimiento, que transforma al novato en artesano con el tiempo y la dedicación. Al final de la jornada, el espejo mostraba progresos visibles pero sutiles. Las áreas limpiadas brillaban con suavidad, las primeras reconstrucciones empezaban a tomar forma, prometiendo una restauración exitosa. Y el ambiente del taller parecía haberse enriquecido con esta experiencia, incorporando nuevas técnicas y ampliando el repertorio de habilidades disponibles para futuros proyectos de similar complejidad y belleza. Daniel se retiró esa tarde con la sensación de haber cruzado un umbral, habiendo tocado no solo madera, sino historia del arte y tradición, y habiendo contribuido a preservar algo verdaderamente especial, que trascendía lo utilitario para entrar en el reino de lo estético y de lo emocionalmente significativo para quienes lo valoraban y para quienes, en el futuro, continuarían valorando su belleza y las historias que contenía en su marco restaurado con esmero y en su superficie reflectante que devolvería imágenes nuevas, pero conectadas con las antiguas por ese hilo invisible de la memoria, que los objetos bien cuidados ayudan a mantener vivo y presente, generación tras generación, como un legado precioso y duradero. En un mundo donde tampoco parece hecho para durar y trascender, y donde tanto parece diseñado para el olvido y el reemplazo rápido, contrastando fuertemente con la filosofía del taller de restauración y con el trabajo cuidadoso de quienes eligen preservar en lugar de desechar y reparar en lugar de reemplazar, honrando lo bien hecho y lo bello, sin importar el tiempo transcurrido o el esfuerzo adicional requerido, porque algunas cosas merecen perdurar y contar sus historias largas, a través de las manos de quienes las cuidan con respeto y con amor. El ritual del cierre diario. Las últimas horas de la tarde en el taller tenían una cualidad especial. Una luz dorada y suave que entraba por los ventanales altos, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire tranquilo. Andrés comenzaba el ritual de cierre, siempre en el mismo orden, empezando por limpiar y guardar cada herramienta utilizada durante el día, cada formón, cada gubia, cada lijadora regresaba a su lugar designado, en los estantes de madera, donde esperarían pacientemente la siguiente jornada. Daniel lo ayudaba en este proceso, aprendiendo no solo el orden físico,
sino la importancia de estos rituales para mantener la calidad del trabajo. Porque las herramientas bien cuidadas responden mejor y duran más. Y porque el orden externo contribuye al orden interno y a la claridad mental. Mientras guardaban las herramientas, repasaban mentalmente el día. Los progresos realizados, los desafíos encontrados, las soluciones aplicadas. Y los planes para el día siguiente que ya empezaban a tomar forma. En sus mentes cansadas pero satisfechas por el trabajo bien hecho. Luego venía la limpieza de los bancos de trabajo con rasquetas y brochas, retirando las virutas de madera, el serrín, los restos de cola y barniz, dejando las superficies limpias y listas para comenzar de nuevo por la mañana. Daniel notaba cómo este proceso de limpieza era casi meditativo, una manera de desconectar del trabajo intenso y prepararse para el descanso. Una transición necesaria entre la concentración profunda y la relajación. Después, revisaban juntos los proyectos en curso, uno por uno. La silla de Elena, casi terminada, solo faltaban los últimos ajustes. El espejo Art Nouveau, con sus dorados recién aplicados, secándose lentamente. El armario del museo, esperando su turno para la siguiente fase. Y los pequeños encargos que irían completando durante la semana. Andrés anotaba en su cuaderno las prioridades para el día siguiente. Mientras Daniel observaba, aprendiendo a gestionar el tiempo y los recursos. En un oficio donde las prisas no existen, pero la planificación es esencial. Luego venía el momento de apagar la radio, que había acompañado. Con su música clásica tenue, todas las horas de trabajo del día. El silencio que quedaba era profundo, pero no vacío ni incómodo, sino cargado de la paz que solo conocen los espacios dedicados. Al trabajo manual concentrado y a la creación paciente y cuidadosa. Andrés cerraba las persianas de los ventanales, una por una, dejando pasar solo rendijas de luz que se iban estrechando, hasta que el taller quedaba en penumbra, solo iluminado tenuemente por la luz que entraba desde el patio interior, ya anochecido. Daniel recogía su cuaderno de notas y su mandil personal, sintiendo el cansancio honesto de quien ha usado bien sus horas, y la satisfacción callada de haber aprendido algo nuevo una vez más, de haber contribuido a preservar belleza y memoria con sus manos, y de haber participado en una tradición antigua pero siempre viva, la de transformar materiales con skill y con sensibilidad, para servir a las personas y a sus historias personales valiosas. En la puerta del taller se despedían con un gesto sencillo, y cada uno emprendía su camino a casa con la tranquilidad de saber que al día siguiente
todo estaría listo para comenzar el ciclo nuevamente, con la misma dedicación y el mismo cuidado que caracterizaban no solo su trabajo, sino su forma de vida entera, basada en la paciencia, el respeto por los materiales y la conciencia de que lo bien hecho perdura y alimenta el alma de quien lo hace y de quien lo usa en ese intercambio silencioso pero significativo entre el artesano y el usuario, mediado por el objeto bien trabajado, que conecta sus vidas, aunque nunca lleguen a conocerse personalmente, a través de la calidad del trabajo y del cuidado puesto en cada detalle, que habla más elocuentemente que las palabras, de valores y compromiso, con la excelencia discreta y con la belleza funcional y duradera. Al salir del taller, cada uno emprendía su camino hacia casa, con la tranquilidad de quien ha cumplido bien con su jornada. Andrés caminaba lentamente, observando los mismos detalles de siempre. El árbol en la esquina, las luces encendiéndose en las ventanas, los sonidos familiares del barrio, preparándose para la noche. Daniel, en su trayecto, repasaba mentalmente lo aprendido, las nuevas técnicas practicadas, los conceptos explicados y la satisfacción sutil de haber contribuido a preservar belleza. Mientras tanto, el taller quedaba en silencio profundo, solo roto por el tic-tac constante del reloj antiguo y los sonidos tenues del edificio, ajustándose a la noche. La luz de la luna entraba por las rendijas de las persianas, creando franjas plateadas sobre los bancos ya ordenados y sobre los proyectos en curso que descansaban pacientemente. Los olores del día se mezclaban y asentaban en la penumbra. Madera recién trabajada, barniz seco, cera de abejas, creando esa fragancia característica del espacio de trabajo. Fuera, el mundo continuaba su ritmo acelerado habitual. Pero dentro del taller, el tiempo parecía moverse diferente. Más lento, más consciente, más conectado con lo esencial. Así pasaba la noche, en calma y en silencio protector, hasta que las primeras luces del amanecer anunciaban el comienzo de un nuevo día y la continuación del ciclo. Siempre igual en su estructura, siempre único en sus detalles, siempre dedicado a preservar belleza y memoria, con paciencia y con la convicción tranquila de que el trabajo bien hecho perdura en el tiempo y alimenta el alma de quien lo realiza y de quien lo recibe en ese intercambio silencioso, pero profundamente significativo, que da sentido al oficio y a la vida misma en su conexión con lo perdurable y con lo verdaderamente importante que trasciende lo efímero, para anclarse en la belleza bien preservada y restaurada.
generación tras generación, en un flujo constante de cuidado y de significado compartido que nos hace más humanos y nos conecta con lo mejor de nosotros mismos y del mundo. A través de gestos simples, pero cargados de intención y de amor por lo bien hecho, que perdura contra el tiempo y contra el olvido, con la fuerza tranquila de la paciencia y la skill aplicada con dedicación, día tras día, sin prisa, pero sin pausa, en el ritmo sereno del taller de restauración, donde el tiempo cura heridas y la belleza renace constantemente. De las manos expertas y los corazones pacientes de quienes saben que su trabajo trasciende el momento presente y se proyecta hacia el futuro, cargado de esperanza y de belleza perdurable, lista para ser contemplada y apreciada por nuevas generaciones, que continuarán el ciclo de preservación y de memoria compartida. En ese diálogo sin fin entre el ayer, el hoy y el mañana, mediado por el skill, la paciencia y el amor por lo bien hecho, que define no solo un oficio, sino toda una forma de vida, más humana, más significativa y más profundamente satisfactoria. El taller permanece en silencio, como ha permanecido tantas noches, a lo largo de los años y de las décadas que lleva existiendo. Cada herramienta en su lugar, cada proyecto descansando, cada superficie limpia y lista para el trabajo del día siguiente. Los olores del día se van disipando lentamente en la oscuridad, mezclándose con el aroma del edificio antiguo y de la madera, que respira tranquila en la paz de la noche ya avanzada. Fuera, la ciudad duerme o se agita según sus propios ritmos. Pero aquí dentro, solo existe el silencio profundo y sereno, roto por el tic-tac constante del reloj, que no se apresura, ni se retrasa, simplemente marca el paso, constante y fiel. En las paredes, las fotografías de proyectos terminados testimonian el trabajo bien hecho a lo largo de los años y prometen que el futuro traerá nuevos desafíos y logros, siempre con la misma filosofía de paciencia y cuidado, de respeto por los materiales y por las historias que contienen. El banco de trabajo principal muestra las marcas del uso. Cada arañazo, cada mancha de barniz, cada pequeña hendidura cuenta su propia historia de proyectos completados con esmero, de horas de trabajo concentrado, de problemas resueltos, de aprendizajes compartidos entre maestro y aprendiz. En los estantes, las herramientas esperan pacientemente, algunas antiguas, heredadas de otros tiempos y otros talleres, otras más nuevas, pero igualmente queridas y bien cuidadas.
todas listas para servir, cuando la luz de la mañana llegue. Y todo comience de nuevo, el ciclo constante del trabajo bien hecho. Así pasa la noche, en calma y en paz reconfortante, hasta que los primeros rayos de sol entren por los ventanales y iluminen de nuevo el polvo danzante en el aire quieto, anunciando el comienzo de un nuevo día, de nuevas historias, de nueva belleza por preservar y nueva memoria por honrar. En ese flujo sin fin, que es la vida del taller de restauración, donde el tiempo es un aliado y la paciencia la mayor virtud, y donde cada día termina, como comenzó, con la certeza tranquila de que lo bien hecho perdura y alimenta el alma del mundo, con su belleza silenciosa y su verdad profunda y elocuente, que habla de lo mejor del espíritu humano y de su capacidad para crear, preservar y restaurar, contra viento y marea, con fe, con skill y con amor infinito por la tarea bien hecha, que trasciende el momento presente y se proyecta hacia el futuro, cargada de significado, de belleza y de esperanza cierta, en que las cosas bien hechas perduran y nos hacen mejores, a quienes las creamos y a quienes las reciben y las cuidan, en ese ciclo eterno de dar y recibir, de crear y preservar, que es, en esencia, lo que nos hace humanos y nos conecta con lo eterno, a través de lo simple, lo cotidiano y lo bello. Bien hecho, con paciencia, con skill y con amor verdadero, por el oficio, por los materiales y por las historias que contienen, esperando ser contadas una y otra vez a quien quiera escuchar, en el silencio elocuente de los objetos bien cuidados y restaurados con esmero para que duren y sigan contando sus historias antiguas a las generaciones que están por venir. En ese diálogo sin fin entre el ayer, el hoy y el mañana, que da sentido a todo y lo llena de belleza y significado, profundo, perdurable y esencialmente humano y conmovedor, en su simpleza y en su verdad última, silenciosa pero elocuente, como el taller en la noche, esperando la luz del nuevo día, para comenzar otra vez el ciclo de creación y preservación, que nunca termina mientras haya manos que sepan trabajar y corazones que sepan amar la belleza bien hecha y preservada, contra el paso del tiempo y contra el olvido que todo lo amenaza. Aquí termina esta narración. De mí, para ti, con cariño. Dulces y maravillosos sueños.